Bienvenidos al canal de Análisis Tranquilo. Les habla Boris Isenghausen. Hoy es 30 de julio. Las principales noticias en este momento. Otro ataque terrorista masivo contra Ucrania. 78 misiles de diferentes tipos fueron lanzados esta noche. 52 misiles J-101, 9 Kalibr, 9 Iskander, S-300, S-400, 4 Zircon e incluso un misil J-101 llegó a Polonia. Sobre esto hablaremos un poco más adelante. La noche fue muy difícil y dura. Lamentablemente hay muertos y heridos en Ucrania. Y saben, esta mañana leí lo que decían nuestros militares. Este es uno de los bombardeos más absurdos desde el punto de vista militar en toda la historia de esta guerra. ¿Saben cuánto les costó este bombardeo a los rusos? Es decir, el costo aproximado teniendo en cuenta la preparación del combustible, el trabajo de la aviación estratégica, los barcos, las municiones, las propias misiles, es de unos 240 millones de dólares, o sea, casi un cuarto de billón que Putin volvió a tirar por el inodoro para matar ucranianos. Miren, los rusos que ahora graban videos lloran porque perdieron mercancía en algún almacén de Wildberries y piden compensación. Aquí es donde en una sola noche se quemó la compensación para todos ustedes. Aquí es donde en una sola noche se quemó la suma destinada a operaciones urgentes para miles de niños rusos. Miren, para no sacar cifras de la nada, siempre entro a Rusfond. Existe un fondo así en Rusia que se dedica a buscar fondos para operaciones de niños rusos. El costo promedio de una operación, según los últimos 10 casos que he visto, es de $27,000. En este solo bombardeo, Putin gastó una suma con la que se podrían haber pagado 8,800 operaciones necesarias para niños rusos. Solo piensen en ello, casi 9,000 niños rusos podrían haber sido salvados. En lugar de eso, en vez de salvar a 9,000 niños rusos, Putin mató a 4 niños ucranianos. Hoy, en el pueblo de Raduzhnoe, en las afueras de Kryvyi Rog, como resultado del impacto directo de un misil en una casa particular donde vivía una familia numerosa, murieron el esposo, la esposa y 4 niños. Es decir, Putin mató a 4 niños ucranianos, mató a sus padres en vez de salvar a 9,000 niños rusos. En Kiev nos incendiaron el mercado con misiles. Lamentablemente una persona falleció. En Leópolis hay decenas de heridos. Los misiles impactaron directamente en edificios residenciales de varios pisos. Mis condolencias a todos los que hoy perdieron a sus seres queridos y, por supuesto, una pronta recuperación a quienes resultaron heridos. Miro estas imágenes de nuestras ciudades ucranianas, las casas destruidas, las fotos de los fallecidos, y recuerdo cómo hace poco ese desalmado calvo siseaba desde la tribuna. Hay que ser más audaces, dan ganas. Él, con ese ánimo exaltado, dan ganas, hay que ser más audaces. ¿Qué vamos a hacer cuando termine la operación militar especial? Se reía entre dientes. Bueno, debe haber alguna fuerza allá arriba. Si en Rusia nadie puede con él, no puede ser que ese bastardo haga tanto mal y siga caminando por la tierra. Millones de personas desean que se muera cuanto antes, pero sigue arrastrándose por la tierra, o mejor dicho, bajo tierra, sonriendo con cinismo, y continúa matando. No debería ser así. Bueno, y ahora sobre cómo Rusia atacó hoy a Polonia con un misil. Polonia, pueblo de Torgovisko, voivodato de Precarpacia. Un campo cerca del pueblo, un enorme cráter tras el impacto de un misil de crucero ruso Kh-101. La distancia hasta la frontera con Ucrania, bueno, como escribieron muchos medios, es de 95 kilómetros. Pero ya saben, soy un fastidioso de nivel 80. Me puse a investigar y medí. Son 61 kilómetros, si queremos ser exactos, pero aún así, 61 kilómetros desde la frontera con Ucrania. Los habitantes locales informaron que hubo una explosión muy fuerte, se rompieron las ventanas de las casas y la tierra tembló como durante un terremoto. Y casi inmediatamente después del incidente aparecieron cazas polacos y helicópteros militares sobre la zona. Solo quiero recordarles que Polonia es un país de la OTAN. Está en vigor el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte.
Pero tengo la sensación de que ahora, para no escalar la situación, por supuesto dirán que todo fue un accidente. El misil simplemente se desvió 60 kilómetros. ¿A quién no le pasa? En fin, lo dejarán pasar. Tengo esa sensación. Y ahora imaginen lo que tienen que soportar los ucranianos cada día. Vuelan decenas de misiles, vuelan cientos de drones. Siempre lo repetiré, si no se detiene a Putin, irá más allá. Quizás no a Ucrania, por supuesto, lo más probable es que seguro no a Ucrania. Aquí le quedará un trauma para toda la vida, pero a otros países ahí sí que puede ir. De hecho, no tiene otra salida. Después de perder en Ucrania, nadie jamás llamará eso una victoria. Está claro que en Rusia dirán que fue una gran victoria. Eso no es una victoria. Después de perder en Ucrania, seguro que intentará ir más allá. Él mismo dijo hace poco, ¿qué vamos a hacer cuando termine la operación militar especial? Ni siquiera lo oculta, ¿entienden? Mientras tanto, Ucrania, de manera metódica, inevitable y con sangre fría, en la medida de lo posible, sigue destruyendo todo lo que alimenta el presupuesto militar ruso. La refinería de petróleo en Tiumén, tras la visita de nuestros drones, detuvo por completo el procesamiento de petróleo. Bueno, por lo que entiendo, ha comenzado la segunda ola, la segunda serie de ataques contra las refinerías rusas. Ya han dejado fuera de servicio el 50% de la capacidad, ahora van por el otro 50%. Hoy también fue atacado el puerto petrolero de Tamán. El mapa de la NASA de hoy muestra hasta 11 firmas térmicas en ese puerto. Hay muchos incendios, es decir, acertaron bien. Y hoy 2 almacenes de Wildberries también recibieron lo suyo. Sobre ellos descendió el fuego sagrado. De esto hablaremos en un momento, un poco más adelante. Mientras tanto, les recuerdo, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Esto es importante para el crecimiento del canal. Pueden hacerlo ahora mismo, sin esperar más. Y luchamos contra la propaganda de Putin, luchamos contra el mal, pero juntos será mucho más fácil y efectivo hacerlo. Así que asegúrense de suscribirse. Bien, hablemos de Wildberries. Están ardiendo. Pensa, el centro logístico de Wildberries, con una superficie de unos 90.000 metros cuadrados. Allí planeaban construir la misma cantidad adicional, debía haber casi 200.000 metros cuadrados, pero ahora ya no será así. Y Sarapul, que está en Udmurtia, el centro logístico de Wildberries, con una superficie de unos 55.000 metros cuadrados. Es decir, 2 almacenes de Wildberries fueron afectados al mismo tiempo. Vamos a ver el video. Esto es Pensa. Y ahora nos encontramos llegando finalmente a la ciudad de Sarapul, donde lamentablemente podemos observar que el lugar también está siendo consumido por un incendio devastador, encontrándose actualmente envuelto en llamas intensas que se propagan rápidamente por toda la zona afectada en este preciso momento. ¿Y por qué nos van a preguntar de nuevo los rusos? De nuevo me encontré con el mensaje de una rusa llorando. ¿Qué les han hecho los rusos comunes que tal vez en el fondo ni siquiera apoyan la guerra? ¿Por qué atacan los almacenes de Wildberries? Allí están nuestras mercancías, nuestros créditos y todo se perderá, se quemará, los apartamentos, los coches y así sucesivamente. Tal vez le esté revelando un secreto a alguien, pero la guerra contra Ucrania se financia, entre otras cosas, con sus impuestos. Los bancos donde ustedes guardan su dinero son los principales compradores de bonos federales. De esa manera están financiando a las empresas del complejo militar industrial ruso. Ahora bien, esto no significa que cada depositante de los bancos rusos, cada empresario, cada persona que haya recibido un crédito o por el contrario, que simplemente guarde su dinero allí, esté pagando personalmente y de manera directa por un misil en concreto. No, pero sí significa que el funcionamiento de la economía permite que el Estado terrorista continúe la guerra. Cuanto más estables funcionen los bancos, la logística, Wildberries, incluido el comercio y la recaudación de impuestos, más tiempo podrá Putin continuar la guerra. Y la guerra es, ante todo, economía. Es precisamente a esa economía a la que Ucrania está golpeando. Ucrania no tiene otra salida. Aquí simplemente se trata de la supervivencia de nuestro país. A Ucrania y a los ucranianos simplemente quieren destruirnos. Como suelen decir, el país 404, que no existe y así sucesivamente. ¿Quién va a aceptar que lo quieran destruir? Nadie.
Por lo tanto, los almacenes de Wildberries arderán hasta que todo se queme. Arderán los almacenes de Ozon, Yandex Market, refinerías de petróleo y muchas otras cosas más. En Rusia hay mucho que puede arder. Y por cierto, de vez en cuando los rusos dejan comentarios. He notado, por ejemplo, que los ánimos están cambiando, o al menos eso me parece, no lo puedo entender del todo. Por ejemplo, bajo un video con Putin donde él susurra esto, más valiente, quiero aún más valentía. Había varios comentarios de este tipo, diciendo que la mitad de Rusia piensa que él es un maniático, pero tienen miedo de decirlo. Y hay voces individuales. Hace poco me encontré con uno, no recuerdo cómo se llama, un chico valiente, un actor joven que grabó un mensaje dirigido a Putin. O, por ejemplo, ayer otro ruso dejó un comentario. Un conocido viajó en coche de Vladivostok a Moscú. Todo el país está lleno de coronas fúnebres y banderas. Es cierto, los cementerios son enormes, todo el país está lleno de coronas fúnebres y banderas. Pero Putin dice, con más valentía, aún más, todavía hace falta más. Ellos lo ven todo, especialmente después de que él se reía y decía, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, ellos ven que es un psicópata enfermo. No todos, por supuesto. Existen los escuadrones de Putin, ahí ya no hay forma de hacerles entrar en razón. Ahí esas abuelas y esos abuelos comunistas tienen un monito sentado en la cabeza con esos platillos, pero con la cara de Putin. Pero algunos entienden que él simplemente es un psicópata enfermo. ¿Y saben qué más me parece? Pero esto ya lo entienden también en el Kremlin, que el poder de Putin es mucho más frágil de lo que muchos rusos, se imaginan. ¿Recuerdan cómo Prigozhin marchó hacia Moscú? Nadie se interpuso en su camino. Es más, algunas señoras rusas compasivas llevaban empanadas a sus mercenarios. O sea, por dinero sí, todavía hay quienes van a pelear, pero por una idea ya no hay nadie, nadie quiere, como él dice, defender la patria. Tu patria fue la que atacó a Ucrania. ¿Quién atacó a tu patria para que haya que defenderla? Creo que en realidad nadie va a tomar las armas por convicción para ir a defender a Putin y al Kremlin. Bueno, salvo rarísimas excepciones. Es decir, está claro, él tiene su guardia, el FSB, y en el Kremlin también lo entienden, por eso están endureciendo las medidas represivas. Pero si estalla algo, tengo la sensación de que toda esa estructura con esos viejos maníacos enfermos de poder en la cima simplemente se derrumbará y esa misma estructura los sepultará. Y Ucrania, por su parte, está realizando una verdadera hazaña. Esta hazaña quedará registrada en todos los libros de historia. En cada episodio tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy continuamos la colecta para estaciones de carga para el batallón de sistemas no tripulados Favorit de la Brigada 107. Ellos cumplen misiones de combate en la dirección de Pokrovsk, en la zona de Dobropilya, una de las áreas más calientes del frente. Los combatientes grabaron un video mensaje para ustedes. Por favor, véanlo. Ми, військовослужбовці 2-го батальйону безпілотних систем «Фаворит», виконуємо бойові завдання по знищенню ворога на Покровському напрямку та в районі Добропілля. Звертаємось до Бориса Тисенгаузена та спільноти каналу Бориса з проханням допомогти закрити збір на придбання зарядних станцій для АКБ ударних дронів. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros guerreros. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay opciones de Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero, y un código QR en la esquina para quienes me ven en otros canales. Muchísimas gracias a todos ustedes. En cada emisión lo digo de mi parte y de parte de cientos de nuestros guerreros a quienes ya han ayudado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por cierto, los combatientes me dijeron en secreto que pronto habrá buenas noticias. Bueno, pues esperemos. Por cierto, creo que muchos han notado que cuanto más se sale de control la situación en la Federación Rusa, más salvajes se vuelven las declaraciones de su Führer y de toda esa camarilla cercana a Putin. Empiezan a decir unas barbaridades absolutamente absurdas, entendiendo que la bicicleta en llamas llamada Federación Rusa se precipita hacia el abismo, que la cadena se ha salido y que quien la conduce ni siquiera se da cuenta de ello. Se ríe a carcajadas como un maniático siseando más rápido, adelante todavía. En resumen, la camarilla cercana a Putin no quiere morir. Por eso los golpea de lleno y del miedo les sale un completo disparate. ¿Saben lo que dijo Lavrov?
sobre la intervención de Dios en el nombramiento de Putin como presidente. Nos ayudan desde arriba, déjenme citarlo. Putin llegó a gobernar Rusia gracias a la intervención divina. Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov. El hecho de que Boris Nikolayevich Yeltsin encontrara en sí mismo, digamos francamente, el coraje para transferir el poder anticipadamente y el hecho de que entregara el poder a la única persona en ese momento capaz de preservar Rusia es un giro histórico que significa que Rusia, después de todo, está marcada por Dios, declaró Lavrov. Según Lavrov, en el momento en que Putin llegó al poder, todo en el país estaba al borde del colapso. Y cuando la situación se vuelve realmente difícil, Dios nos ayuda. Es decir, la providencia, ven, casi que fue el propio Dios quien trajo a Putin, nos dice Lavrov. ¿Ven cómo todo estaba al límite en aquel entonces? Dice Lavrov, y ahora todo está de maravilla. Les recuerdo que antes otro propagandista desquiciado, Nikita Mikhalkov, contó que hace más de 20 años Putin le confesó personalmente su condición de elegido por Dios. Cito a Mikhalkov, estábamos conversando y él me dijo, imagínese quién era yo y en quién me he convertido. ¿De verdad cree que el Señor hizo esto para que yo terminara de comer lo que otros no alcanzaron a comer? Eso fue lo que Mikhalkov citó de Putin. O sea, el Señor lo hizo gobernante. Por cierto, Mikhalkov, sin darse cuenta, delató completamente a Putin todos esos complejos internos suyos, el hecho de que Putin creyó en su misión divina, eso de quién era y en quién se ha convertido. Probablemente a Putin le duele mucho recordar quién y cómo lo llevó al poder. Y lo más importante, ¿por qué? Lo llevaron de la mano al poder porque no tenía ninguna ambición. Ni siquiera se hablaba de ninguna elección divina. Se necesitaba a un burócrata gris, obediente, insignificante, un ratón, una polilla, un porteador obediente de maletas, al que luego el poder se le subió a la cabeza y terminó creyendo en su propia elección divina. Es decir, luego empezó a perseguir a quienes lo llevaron al poder. Incluso el patriarca Kirill declaró que los rusos deben agradecer a Dios por Putin y por los tiempos prósperos. Como pueden ver, allí está ocurriendo una especie de psicosis colectiva. El propio Putin, por cierto, dijo que nunca tuvo dudas sobre por qué se convirtió en presidente ni se arrepintió de ello. Además, él afirmaba que Rusia está gobernada directamente por Dios. Bueno, es decir, vean quién cree Putin que es. Pero eso no es todo. Esta agonía sobre la elección divina, nosotros los rusos, Dios está con nosotros. No hemos escuchado esto antes en la historia, ¿verdad? Pues bien, esta agonía es contagiosa y se intensificó cuando en Rusia de repente se dieron cuenta de que, al parecer, también se le puede infligir una derrota estratégica a Rusia. Resulta que también se les puede dejar sin flota y se les puede dejar sin combustible. Y es precisamente este miedo interno el que genera en el entorno de Putin esas declaraciones tan disparatadas. Por cierto, el patriarca Kirill escribió hace unos días un libro, atención, sobre los beneficios de la guerra y declaró que Dios es quien determina a los vencedores. Como pueden ver, a ellos simplemente se les ha ido completamente la cabeza. Esa cara de la FSB, el patriarca Kirill, en realidad debería ser el segundo en la Haya después de Putin. Entonces, miren qué libro publicó el patriarca Kirill. Se llama La guerra más allá de las causas y consecuencias visibles, y en este libro él afirma que el resultado de la guerra lo determina Dios, y que gana aquel que está del lado de la luz. Según informa el servicio de prensa de la Iglesia Ortodoxa rusa, el libro fue publicado por la editorial del Patriarcado de Moscú, y allí el patriarca Kirill escribe que la guerra tiene un significado redentor. Dado que todo en el mundo surge del enfrentamiento entre el bien y el mal, el resultado de la guerra lo determina Dios, y gana aquel que está del lado de la luz. Nuestra vocación terrenal es ser guerreros del Señor, oponernos al mal y defender los altos ideales morales. Este patriarca Kirill es un enfermo desgraciado. Y aquí está la frase, probablemente por la cual todo este libro fue escrito por ese patriarca. En este libro se afirma que el pueblo ruso tiene la fuerza para vencer. Y aquí está la frase, el pueblo ruso no debe eludir su deber histórico de ser vencedores.
O sea, no deben, vayan todos a morir por Putin. ¿Qué les pasa? En general, toda esta presión colectiva sobre el valor, sobre la misión especial, sobre que nadie debe eludirla, creo que entienden hacia dónde va todo esto. Hacia una nueva ola de movilización. Eso es, bueno, Putin no tiene otra salida. Ahora pasarán las elecciones y él no tiene otra salida. Eso es todo. Está en un callejón sin salida, así que va a empezar a agarrar gente, pero tengo la sensación de que este intento de movilización será lo que lo entierre. Tengo esa sensación. Por cierto, en Rusia ahora no pasa ni un solo día sin que alguien declare que no habrá movilización. Incluso Medvedev se sumó. Lo sacaron de los sótanos del Kremlin, donde se había perdido hace un mes buscando una botellita. Así que el embajador en la barra de Espino Cerval soltó que bajo ningún concepto habrá movilización. Créanme, dijo Medvedev con ese aliento que dejó fuera de combate al periodista. Y además declaró que solo se puede salvar a Rusia con la victoria en la operación militar especial. Este doctor maligno de AliExpress ya se ha ganado un artículo del Código Penal con lo que ha dicho. ¿Qué quieres decir con salvar a Rusia? ¿Qué te pasa, Dimón? O sea, ustedes atacaron a Ucrania y ahora han llegado al punto de que hay que salvar a Rusia de alguna manera. Entonces, ¿para qué atacaron? Y antes de atacar a Ucrania había que salvar a Rusia o qué. Todos le compraban petróleo a Rusia. Putin estaba en el centro de todas las fotos, en las cumbres mundiales, en todas partes estaba Putin. Todos venían a verlo, venían a los desfiles. Entonces, ¿para qué atacaron si ahora después de ese ataque tienen que salvar a Rusia de alguna manera? ¿Para qué atacaron, idiotas? Y además por todo el mundo, perdonen mi francés, echaron a los propagandistas rusos de vuelta a Rusia a patadas. Llegó una buena noticia. A la ex jefa de la división parisina de Russia Today, Ksenia Fedorova, la van a deportar de Francia. En Francia ya hace tiempo que cerraron las cuentas de Russia Today. Pero estos agentes de Russia Today no se fueron a ningún lado a amar a la patria, no corrieron a Cisran, se quedaron allí. Esta Fedorova se unió a otro canal, a un simpatizante local de Rusia, presentaba un programa sobre algunas iglesias, pero metía allí todos esos relatos rusos, y ahí ya le dijeron, vete a amar a Putin a tu patria. En general, es extraño que algunos todavía no entiendan que la Iglesia Ortodoxa rusa, las casas rusas, todos esos centros culturales rusos, son puras bandas de espías para recopilar información, reclutar, transferir dinero en efectivo, hacer escuchas y así sucesivamente. Pero creo que ahora ya todos lo están entendiendo. Bueno, a pesar de todos los esfuerzos del Imperio del Mal, Ucrania sigue resistiendo ferozmente y asestando golpes cada vez más dolorosos en lo profundo de la Federación Rusa. Y por esto un agradecimiento especial a nuestros socios que apoyan a Ucrania. Agradezco a todos los que apoyan a Ucrania en estos tiempos difíciles. Y ustedes, amigos, cuídense y cuiden a sus seres queridos. No olviden suscribirse a este canal. Y les pido mucho, ayudemos a nuestros soldados de la 107ª Brigada. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.